segundo parcial y con lo que vamos a alcanzar a ver. No he empezado ni siquiera a revisar los exámenes, la verdad que no les hago ningún comentario, ni bueno ni malo. Estoy terminando de corregir la parte biomolécula y de ahí ya empiezo con ustedes, Dios mediante, esta semana, así que se los entregaré la siguiente semana sus exámenes, pero se los voy a mostrar, lo van a ver, lo van a firmar, etcétera, etcétera, lo correspondiente, ¿no? Pero eso no va a ser esta semana, porque esta semana estoy con biomoléculas. Hoy, sin embargo, como les digo, voy a avanzar hasta las 11:15 a más tardar, porque dirección de carrera a las 11 de la mañana nos ha invitado a un acto de los egresados de la carrera de bioquímica. Entonces, teóricamente empieza a las 11. Yo que hasta las 11:15 les dé clase y que llegue allá hasta las 11:30, 12 menos 20, me doy por satisfecha. Entonces, hasta donde llegue, hasta donde termine la parte de hidróxido, que es lo último que nos quedaba de este práctico, si ustedes se recuerdan. Que se lo subí a la plataforma. Se ve pizarra, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve pizarra? Sí, doctora, se ve. Dice precipitación y acidez en hidróxido. Es lo último de este práctico. No se olviden, están registrando su asistencia. Lo último que introduzco, ya, no me va a dar tiempo. Bueno, precipitación y acidez de hidróxido. ¿Qué es lo que tenemos que recordar aquí? Primero, que los vimos en las prácticas. Vimos en la práctica cómo se formaban los hidróxidos. Un hidróxido, un precipitado de hidróxido, yo lo puedo formar, suponiendo que esto sea hierro. Yo lo puedo formar agregándole una base, como un hidróxido de sodio, y se me va a formar un precipitado de hidróxido férrico. ¿Qué característica tenían los precipitados de hidróxido? Tenían la característica de ser coloidales, algunos coloreados, otros no coloreados, etc. En este caso, el hidróxido férrico es de característica coloidal de color naranja, si ustedes se recuerdan. Bueno, entonces, yo puedo formar así, pero puedo agregarle también una sal. No necesariamente voy a formar un hidróxido por agregarle un oxidrilo, sino puedo agregarle una sal de característica básica, como por ejemplo, en vez de agregarle acá oxidrilo, que yo le agregue un sulfuro de sodio diluido. Entonces, si usted dice, yo le estoy agregando un sulfuro de sodio diluido, se me debería formar un sulfuro ferroso, que es de un color marrón oscuro. Pero cuando usted le agrega sulfuro de sodio, se le forma un precipitado coloidal de hidróxido férrico, si este está diluido. ¿Por qué le ocurre eso? Porque el sulfuro de sodio es una sal que me da sodio más sulfuro. Por hidrólisis, yo sé, por hidrólisis, se ve todavía, que el sulfuro más el agua me da sulfuro ácido más OH. Este oxidrilo es el que en realidad está reaccionando acá y me forma el hidróxido férrico. Entonces, fíjense ustedes, y esto es algo que ustedes tienen que recordar, porque a veces se dice, ¿cómo formo un repetido hidróxido? En lo primero que piensan ustedes es agarrar y decir, yo voy a formar un hidróxido porque le agrego hidróxido de sodio. Voy a formar el hidróxido de plata, el hidróxido de... Pero yo puedo formar los precipitados de hidróxido agregándole compuestos químicos que generen la cantidad de oxidrilo necesario como para precipitar el respectivo ion, ¿no? Bajo la forma de hidróxido. Entonces, mucho cuidado con ese detalle. Si yo quisiera que, entonces usted dirá, ¿cómo hago para precipitar el sulfuro férrico, por ejemplo? Si está diciendo que si le agrego sulfuro de sodio me da hidróxido férrico, porque yo en vez de trabajar con un sulfuro de sodio diluido,
tendría que trabajar con un sulfuro de sodio concentrado. En ese caso, o por lo menos 1 molar o una recién preparada. En ese caso, sí, yo voy a tener un precipitado marrón oscuro de partícula fina, que es el sulfuro férrico. ¿Está bien entonces? ¿Está claro? ¿Cómo se forman los precipitados de hidróxidos? Se forman por el agregado de un medio básico fuerte como es el hidróxido de sodio. Se forman por el agregado de sales básicas o sales que generan la cantidad de oxidrilo necesario como para que me precipite el respectivo hidróxido. ¿Qué características presentan los hidróxidos como precipitados? Son coloidales. ¿Qué es un precipitado coloidal? Un precipitado coloidal es aquellas partículas que no son tan pesadas como para irse al fondo, pero tampoco son tan chiquititas como para desaparecer. Y ustedes en la práctica de laboratorio lo han visto. ¿Cómo son? Como una gelatina, ¿no ves que usted lo movía el tubo de ensayo así y es como una gelatina? O haga de cuenta, usted si todavía le quedan dudas de ver cómo será el precipitado de hidróxido, agarre una pequeña cantidad de agua, échele un poco de clara de huevo y lo en un vaso y mírelo, así ese movimiento que tiene, esos son así muy parecidos son los precipitados de hidróxido en laboratorio. Muy bien. Entonces, dicho eso de cómo se forman estos precipitados, ahora lo que para resolver estos ejercicios, vamos a ver cómo se forman. Aquí vamos a hacer en estos gráficas. Primero, antes que me olvide, aquí tenemos que ver hidróxidos anfóteros, hidróxidos no anfóteros. ¿Qué son los hidróxidos no anfóteros? Por ejemplo, el hidróxido férrico. Vamos a ver, yo formo más una base y le agrego y formo el hidróxido férrico. Muy bien. Si a este hidróxido yo le agrego un ácido, este se disuelve. Listo. Pero si a ese compuesto, al hidróxido ferroso, yo le agrego una base en exceso, estoy buscando otro marcador. Ya. Le sigo agregando base en exceso, resulta que me sigue precipitando. Se me sigue precipitando. Entonces, todo hidróxido que sea capaz de disolverse en medio ácido, pero no se disuelve en exceso de base, es un hidróxido no anfótero. ¿Está bien? Entonces, yo tengo el hidróxido ferroso, lo formo, le agrego un ácido, se disuelve, le agrego exceso de base y sigue precipitando. Esos son los hidróxidos anfóteros. No anfóteros. Entonces veamos qué son los hidróxidos anfóteros. Borremos esto ahora. ¿Qué son los hidróxidos anfóteros? Vamos con el aluminio. Yo formo el hidróxido de aluminio. ¿Qué color era el hidróxido de aluminio? Blanco. Muy bien. Tenemos un ratito. Voy a traer otro marcador que ya se me está acabando este. Un segundo.
¿Han visto cuando uno está más apurado no encuentra las cosas? Ni más ni menos, no consigo mi caja de marcador. Bueno. Ya, el hidróxido de aluminio. Lo formo aluminio más oxidrilo, me da el precipitado de hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, ya lo han visto en práctica, en el laboratorio número 2, es un precipitado blanco coloidal. Si es hidróxido de aluminio, yo le agrego ácido, este se disuelve y me da aluminio más agua. A ver, creo que sí. Creo que lo estoy... 3, ¿no? Ya. ¿Qué pasa ahora si a ese hidróxido de aluminio, ese precipitado de hidróxido de aluminio, ahora yo le agrego base en exceso? Resulta que se me forma el tetrahidroxialuminato. Ahí está. Que este es un complejo incoloro. Es decir, tengo mi tubito de ensayo, lo formé el hidróxido de aluminio y resulta que le echo ácido, lo agito y se desaparece. En otro tubito de ensayo tengo el hidróxido de aluminio, le agrego base en exceso, lo agito y se desaparece todo, porque se me formó el tetrahidroxi de aluminio 3 o tetrahidroxialuminato, que es incoloro. Ah, muy bien. Quiere decir entonces que este hidróxido se disuelve en medio ácido y se disuelve en medio básico. Todo hidróxido que se disuelve en ácido y en base se llama anfótero. Todo hidróxido que solo se disuelve en medio ácido es no anfótero. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a graficar, vamos a calcular el pH cuando empieza y cuando termina de formarse los respectivos hidróxidos. Suponiendo el hidróxido ferroso, como estábamos haciendo. ¿Está bien? Suponiendo eso. Vamos a calcular cuando empieza y cuando termina de precipitar. Para eso, nosotros vamos a plantear nuestro KPS, que es la concentración de hierro más 2 por la concentración de oxidrilo, y vamos a despejar la concentración de oxidrilo. Raíz de KPS dividido la concentración de hierro más 2. Muy bien. KPS lo voy a tener como dato. La concentración de hierro o del metal ahora. La concentración del metal para todos estos ejercicios van a ir los dos valores críticos que hemos conocido. 10 a la menos 2, lo cual me va a permitir calcular el pH cuando empieza a precipitar. Y 10 a la menos 5 me va a permitir calcular el pH cuando termina de precipitar. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque voy a ir a una gráfica de pH versus concentración del metal. La gráfica va a ser pH versus concentración del metal. Ya no va a ser como en el caso que hemos visto, lo que hemos rendido examen, pH versus solubilidad. Aquí lo que queremos hacer es solamente calcular el pH del respectivo hidróxido cuando empiece y cuando termine de precipitar. Voy a utilizar estos dos valores críticos. ¿Y cómo va a ser nuestra gráfica? Nuestra gráfica ahora va a ser, ¿se ve todavía? Ahí se ve. Aquí va a ir el metal. Y aquí va a ir el pH. Entonces, yo haré concentración del metal 10 a la menos 2, concentración del metal 10 a la menos 5. Entonces, yo tendré gráfica igual que la que hemos visto anteriormente, que en este caso, este es el hierro, este es el metal, aquí vendría el hierro más 2,
Ahorita vamos a hacer ejercicio, no se preocupe. Y aquí vendría a la concentración de 10 a la menos 5. Y los pH que yo calcule, igual que lo que hemos hecho anteriormente, lo que ya han rendido examen. Los hidróxidos no anfóteros tienen gráficas de este estilo. Estas son las gráficas de los hidróxidos no anfóteros. ¿Está bien? De esa forma. ¿Qué pasa si tengo un hidróxido anfótero? Que ahora usted me dirá, ¿qué pasaría si la gráfica es de un hidróxido de aluminio? Ya no va a ser de un hidróxido de hierro. Hacemos lo mismo. En vez de hacer ahora, y lo vamos a borrar mejor. Si fuera un hidróxido anfótero, como el caso del aluminio. Hago lo mismo. Voy a calcular, planteo mi KPS. Y digo, KPS igual concentración de aluminio por concentración de oxidrilo elevado al cubo. Despejo la concentración de oxidrilo, en este caso va a ser raíz cúbica de KPS dividido la concentración de aluminio. Muy bien. Otra vez, ¿cuál va a ser la concentración de aluminio? Yo voy a utilizar los dos valores críticos. 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5. 10 a la menos 2 me va a permitir calcular el pH, primero calculo OH, pOH y después pH, de cuando empieza a precipitar y 10 a la menos 5 cuando termina. Una vez que tenga los valores de pH, me voy a ir a la gráfica y voy a hacer la gráfica pH versus concentración del metal. Ahora va a venir así y esto va a ser. Aquí va a venir la concentración del aluminio, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5. Cuando es 10 a la menos 2, voy a calcular un valor de pH. Listo. Cuando es 10 a la menos 5, otro valor de pH. La cuestión es que ahora la gráfica es diferente. La gráfica de los hidróxidos anfóteros viene hasta aquí y de aquí parte hacia arriba. Y me dirá esta gráfica, me voy a inventar un valor suponiendo que ese sea 2 y ese sea 4, que cuando el pH sea 2, el hidróxido, por debajo de 2, el hidróxido está disuelto. Entre 2 y 4 está en equilibrio. Y si fuera 4, únicamente está precipitado. Y por arriba de 4 hasta 14 está totalmente disuelto. ¿Por qué? Porque en exceso de base se forma el tetrahidroxialuminato. ¿Cómo se encontrará el hidróxido de aluminio en pH de 7? Disuelto, a diferencia del anterior que ya va a estar totalmente precipitado. Esta es la gráfica de lo que vienen a ser hidróxidos anfóteros. Listo, no es más el fundamento teórico que necesitamos manejar para resolver nuestros ejercicios que están en el práctico. De todas formas, igual lo que les he explicado, una parte ya aparece en lo que es, no, eso no está ahí, les iba a decir en el práctico. Bueno, vamos al práctico, precipitación y acidez de hidróxido. El primero dice, calcular el pH al cual empiezan y termina de formarse el hidróxido cúprico. El hidróxido de cobre o el hidróxido cúprico, que ustedes ya han hecho la práctica en laboratorio, ¿es anfótero o no es anfótero? ¿Ah? Este precipitado. ¿Qué es? Primero, ¿qué color tiene? El hidróxido de cobre. ¿Qué color? Azul, doctora. Azul, perfecto, es medio, bueno, medio azul, medio celeste. Ese es el color del hidrógeno. Un precipitado coloidal azul, tirando a celeste para algunos. Muy bien, ese es el color. ¿Será anfótero o no anfótero?
Primero, ¿se disuelve en medio ácido? Sí. ¿Se disuelve en medio básico? No. No. Entonces es un hidróxido no anfótero. Perfecto. Todos los hidróxidos se disuelven en medio ácido, pero no todos los hidróxidos se disuelven en exceso de base. Por lo tanto, los que se disuelven en ácido y base son anfóteros. El hidróxido de cobre es no anfótero. Eso me tengo que acordar y ya hicieron las prácticas. Si estuviéramos antes de hacer la práctica en laboratorio, les diría, en la práctica en laboratorio van a hacer los hidróxidos, van a ver sus características y van a aprender cuáles son los anfóteros y los no anfóteros. Ya la han hecho la práctica. Ahora estamos en sentido inverso. Nosotros hicimos primero la práctica y ahora vamos a los cálculos. Muy bien, entonces ahí está el hidróxido de cobre. Voy a tener, ¿qué me pide el ejercicio? Calcular el pH cuando empieza y termina de formarse el hidróxido de cobre. Ah, bueno, entonces me planteo mi KPS, es la concentración de cobre por la concentración de oxidrilo elevado al cuadrado. De acá voy a despejar la concentración de oxidrilo porque me piden que calcule el pH cuando empieza y cuando termina de formarse el hidróxido de cobre. Muy similar a lo que veníamos haciendo, ¿se acuerdan? Antes. Entonces, esto es KPS dividido la concentración de cobre y le aplico raíz cuadrada porque está al cuadrado, es raíz cuadrada. Bueno. Reemplazo. KPS, acá me lo dan el dato, KPS del hidróxido cúprico, 458 por 10 a la menos 19. 458 por 10 a la menos 19. Todo eso dividido. Concentración de cobre. Ah, yo quiero cuando empieza a precipitar. Entonces va a ser 10 a la menos 2. ¿Cuánto me da la concentración de oxidrilo cuando la concentración de cobre es 10 a la menos 2? ¿Me dicen, por favor? ¿Cuánto? 6,76 por 10 a la menos 9. 6,76 por 10 a la menos 9. Ya. Si a eso le aplico logaritmo, ¿qué voy a obtener? El pOH. Menos el logaritmo de 6,76 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto me da? pOH. 8,16. 8,16. 16, sí. Ya. 16. ¿Y el pH entonces? Perdón, ¿Cuánto? del OH es diferente, creo que le falta raíz. Ah, ¿le faltó la raíz? Sí, en realidad a mí me salió 2.14 por 10 a la menos 4. Sí, doctora, sale 2.14. Yo le puse la raíz y me salió eso. A mí igual, doctora, con la... A mí me salió 6,76. Ya, 6,76 por 10. A la menos 9 está. Ya. Sí, eso sale. Ya. Entonces pH 8,16. Muy bien. Ahora. El pH, perdón, el pOH 8, ¿y el pH cuánto va a ser? ¿Cómo lo saco el pH? 5,84. 5,84. Perfecto, le resto 14 y tengo el pH. Entonces, cuando la concentración del metal es 10 a la menos 2, empieza a precipitar y el pH es igual a 5,84. Lo voy a anotar por acá abajo porque lo necesito para graficar. Listo. Ahora, cuando la concentración es 10 a la menos 5, cuando la concentración es 10 a la menos 5, voy a calcular el pH cuando termina de precipitar. Hago exactamente lo mismo, solamente que ahora le coloco la concentración de 10 a la menos 5. ¿Cuánto me da? 2,14.
Por Por 10 a la menos 7. le aplico logaritmo y obtengo el POH. ¿Cuánto me da? 6,67. Le resto 14. Y tengo el pH. 14 menos 6,67. 7,33. 7,33. Ya. 7,33. Listo. Ya tengo los pH cuando empiece y cuando termine de precipitar. ¿Qué es lo que me pone? La pregunta es calcular el pH al cual empieza y termina de formarse el hidróxido cúprico. Entonces, para calcular el pH, cuando empieza a precipitar la concentración, esos valores críticos, ¿se acuerdan que tomábamos en solubilidad? Ahora pasan a ser los valores críticos del metal. En este caso, 10 a la menos 2 me permitió calcular el pH, que me salió 5,84. Cuando termina de precipitar, el valor crítico que toma el metal es 10 a la menos 5 y el pH es 7,33. Ahora realicemos la gráfica. Como ya sabemos que es un hidróxido no anfótero, entonces voy a agarrar y voy a hacer mi gráfica. Este ya no sirve. Y dijo, aquí viene el metal, ¿cuál? Cobre. Concentración 10 a la menos 2, concentración 10 a la menos 5. Muy bien. Cuando la concentración es 10 a la menos 2, el pH es 5,84. ¿Cuánto? Estoy haciendo a mano alzada, ¿no? Cuando la concentración es 10 a la menos 5, acá va pH, es 7,33. Listo. Uno los puntos. Como sé que es un hidróxido no anfótero, eso va así. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Cómo se encuentra el cobre, el hidróxido de cobre, entre 0 y 5,84? Disuelto. No hay hidróxido de cobre. ¿A qué valor de pH empieza a precipitar? A 5,84. ¿Cómo va a estar el hidróxido de cobre entre 5,84 y 7,33? En equilibrio. Parte precipitado y parte disuelto. ¿Cómo va a estar el hidróxido de cobre? Desde 7,33 a 14, totalmente precipitado. Totalmente precipitado. Listo. Entonces, acuérdense que en este valor está en equilibrio. El hidróxido de cobre es un hidróxido no anfótero. Y su gráfica es esa. Me tengo que recordar, porque si me dirían hidróxido de zinc y yo lo hago así, estamos mal, porque el hidróxido de zinc es un hidróxido anfótero. Entonces aquí el secreto para hacer la gráfica es solamente recordar cuáles son los hidróxidos anfóteros y cuáles son los hidróxidos no anfóteros. Listo, no es más. Vieron que no es complicado. Vamos con el otro ejercicio. Demostrar, dice, si se puede separar a pH controlado una mezcla de hidróxido de zinc con hidróxido manganeso. Bueno, realice las gráficas correspondientes. Para eso tenemos que calcular de cada uno de ellos cuando empiece y cuando termina de precipitar. No queda otra. Y hablando del hidróxido de zinc, aquí está el hidróxido de zinc. Muy bien. Calculemos. Hagamos las gráficas y veamos si se pueden separar a pH controlado. Si se pudieran separar a pH controlado, quiere decir que termina de precipitar uno y recién empieza a precipitar el otro. Si los dos empiezan y terminan de precipitar con pH muy próximos, no se pueden separar. Entonces me planteo mi KPS, concentración de zinc por concentración de oxidrilo elevado al cuadrado.
la concentración de oxidrilo va a ser igual a la raíz de KPS dividido la concentración de zinc más 2. Muy bien. Si yo quiero calcular el pH cuando empieza a precipitar, colocaré la concentración de zinc 10 a la menos 2. ¿Cuánto era el KPS del hidróxido de zinc? 1,8 por 10 a la menos 14. Muy bien. ¿Cuánto me da la concentración de oxidrilo? Me salió 1,34 por 10 a la menos 6. Ya, 1,34 por 10 a la menos 6. A ese le aplico logaritmo, porque esta es la concentración de oxidrilo. Le aplico logaritmo y tengo el pOH. ¿Cuánto me da el pOH de 1,34 por 10 a la menos 6? Que es menos el logaritmo, ¿no? Es 5,87. Ya, le resto 14 y tengo la respuesta de pH. 8,13. 8,3. Es decir, el hidróxido de zinc empieza a precipitar a un pH de 8,13. Calculemos ahora el pH cuando termina de precipitar. Para calcular el pH cuando termina de precipitar, la concentración de zinc, el valor crítico va a ser 10 a la menos 5. Hago lo mismo, 1,8 por 10 a la menos 14 dividido 10 a la menos 5, le saco raíz. ¿Cuánto me da? Me salió 4,24 por 10 a la menos 5. Ya, a eso le aplico logaritmo y obtengo el pOH. 4,37. Le resto 14 y tengo el pH. 9,63. 9,63. Listo. Entonces, el hidróxido de zinc empieza a precipitar a 8,13. Termina de precipitar a 9,63. Listo. Ahora calculemos el hidróxido de manganeso. ¿Borro? Hacemos lo mismo, ahora solamente con el hidróxido de manganeso. Manganeso más 2 de OH. Listo. Calculo otra vez, cuando empiece y cuando termine de precipitar. KPS, manganeso más 2, oxidrilo, elevo al cuadrado. La concentración de oxidrilo despejo porque quiero calcular el pH, KPS, dividido la concentración de manganeso. Lo mismo haré. Para calcular cuando empieza a precipitar, el KPS del manganeso está en los datos. 4 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto va a ser la concentración de manganeso para calcular el pH cuando empieza a precipitar? 10 a la menos 2. De ahí voy a tener la concentración de oxidrilo. Presiono después logaritmo, obtengo el pOH, resto 14 y tengo el pH. ¿Ven que todo es lo mismo, lo mismo? Listo, me dicen ustedes. 2 por 10 a la menos 6 me salió. El pOH. 5,69. Le resto 14. 14 menos 5,69. 8,31. Ya. Ahora vamos, para calcular el pH cuando termina de precipitar, hago lo mismo, solamente que ahora la concentración del metal es 10 a la menos 5. Me salió 6,32 por 10 a la menos 5.
pOH, 4,19. le resto 14 y tengo el pH. 9,81. 9,81. Miren ustedes, 8,31. Listo. Ya tengo los pH cuando empiezan y terminan de precipitar. Hagamos las gráficas ahora. De ya analizando los valores de pH, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que se va a poder separar a pH controlado? A ver, miren los valores. No, porque están muy separados los pH. ¿Muy Cuando separados empieza- o muy juntos? Muy juntos están. Más Muy juntos, perdón, juntos. porque muy juntos. Claro, muy Porque cuando juntos. es el zinc, cuando inicia es 5,87 y del manganeso es 2,31. Los valores de pH. A ver, analicemos los valores de pH. Veámosla las gráficas, ¿ya? Veámosla las gráficas. A ver. Lo pueden hacer las dos gráficas juntas o las pueden hacer por separado. Yo se las voy a hacer por separado porque el hidróxido de zinc es anfótero y el hidróxido de manganeso es no anfótero. Que en este caso no tiene nada que ver para la separación, lo que tiene que ver son los valores de pH. Vamos con el zinc. El zinc más 2. 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. 10 a la menos 2 para el zinc empieza 8,3, el valor de pH. Yo lo estoy haciendo a mano alzada. pH. Y 10 a la menos 5 termina 9,63. La gráfica de este hidróxido es así. Viene y de aquí va así. ¿Por qué? Porque es un hidróxido anfótero. Ahí se forma el zincato. Por debajo, entonces, entre 0 y 8,13, ¿cómo va a estar el hidróxido de zinc? Disuelto. Entre 8,13 y 9,63 en equilibrio. A partir del 9,63 para arriba, ¿cómo va a estar? Redisuelto o disuelto, porque es un hidróxido anfótero. Veamos ahora el otro, el hidróxido de manganeso. El hidróxido de manganeso, 10 a la menos 2 es 8,31 y termina 10 a la menos 5, termina con 9,81. ¿Cómo va a ser este hidróxido? Este hidróxido es no anfótero, entonces viene así, directo. Suponiéndose que aquí es 14, ¿no? Por aquí es 14, esto es pH. Muy bien. ¿Cómo va a estar el hidróxido de manganeso por arriba, por debajo de 8,31? Disuelto. Entre 8,31 y 9,81, aquí en equilibrio. Y a partir de 9,81 totalmente precipitado. El hidróxido de manganeso es un hidróxido no anfótero. Esta es su gráfica del no anfótero y este es del anfótero. Ahora, bien decía su compañero, no se puede separar a pH controlado. ¿Por qué? Porque están muy próximos. Y si quieren los valores de pH, a ver, hagámoslo mediante esta forma, para que usted lo visualice. Yo lo voy a poner así y lo voy a poner así. De 0 a 14. El hidróxido de zinc empieza a 8,13 y termina en 9,63. Esto es. El hidróxido de manganeso empieza a precipitar a 8,31 y termina, no, este era en 9,81, por aquí.
¿Se dan cuenta que están superpuestos? Están superpuestos cuando está precipitando el hidróxido de zinc, ahí nomás ese valor de pH empieza a precipitar el hidróxido de manganeso. No se podrían separar a pH controlado. Para que se puedan separar a pH controlado, alguno de ustedes estará preguntando, entonces, ¿cómo debería ser? Debería ser algo así, más o menos. 0 a 14. Me voy a inventar valores, ¿ya? Suponiendo que hubiésemos calculado que el hidróxido de zinc empieza a precipitar a 2 y termina de precipitar a 4. Listo, ahí está, ese sería el de zinc. Y el de manganeso dejémoslo en los valores de 8,31 y de 9,81. Ah, este es el de manganeso, el hidróxido de manganeso, y este sería el hidróxido de zinc. Obvio que no es así, ¿no ves? Me estoy inventando. Ya. Ahora sí, cuando me dan cosas así, yo digo, sí se pueden separar a pH controlado. Porque cuando yo lo llevo a 2, a un pH de 2, empieza a precipitar el zinc. Hasta que llega a un pH de 4, se precipitó todo el zinc y lo separo. Ah, de ahí ya recién lleva un pH de 8,31 y empieza a precipitar el manganeso hasta que termina. Aquí se dan cuenta que las gráficas está superpuesto. Cuando se da esto, o lo que su compañero bien dijo, no se puede porque los pH están muy próximos entre sí, y es verdad. Miren, o si superponemos este empieza a 8,13 y este a 8,31. Prácticamente los dos juntos. Entonces no podría separar a pH controlado. ¿Está claro? Otra forma de preguntar de este tipo de ejercicio es como lo que habíamos visto nosotros en, ¿cómo se llama? En los ejercicios anteriores. Demuestre cómo se encuentra, por ejemplo, si me dirían, demuestre cómo se encuentra el hidróxido de zinc en medio de una solución de hidróxido de sodio 1 molar, quiere decir a pH 14. Aquí, ¿cómo se encuentra el hidróxido de zinc en medio de un pH 14? Yo digo totalmente redisuelto. ¿Y cómo se encuentra el hidróxido de magnesio, manganeso, un pH 14? Totalmente precipitado. Se dan cuenta que solamente variándole algo, que el ejercicio acá que se les dio a ustedes dice, demostrar si se pueden separar a pH controlado ambos, ¿no? Ahora, en vez de decir demostrar si se puede separar a pH controlado, que diga, demuestre en qué condición se encuentran el hidróxido de zinc y el hidróxido manganeso en medio de una solución de pH 14. Entonces usted dice, el hidróxido de zinc está redisuelto y el hidróxido de manganeso está totalmente precipitado. Tiene que hacer lo mismo, las mismas gráficas, todo. ¿Por qué? Porque solamente así se va a dar cuenta cómo están estos compuestos. Listo, no es más. Eso era lo último que nos quedaba, que nos faltaba para poder completar, ¿cómo se llama? Este práctico. Entraríamos la próxima semana a equilibrio de iones complejos. Es muy fácil eso, ya vieron ustedes, han hecho la práctica en laboratorio, han ido formando los iones complejos. Nosotros lo que vamos a hacer es ver la parte teórica con 2 clases en realidad de iones complejos, 2 clases y media, y de ahí empezamos con equilibrio de óxido-reducción. Siempre la parte más pesada es el primer examen parcial. Listo, muchachos, hasta aquí. Yo hasta aquí quería llegar, terminar esta práctica